Es un gusto estar otra vez con ustedes a través de la palabra y sobre todo para hablar de una persona tan querida y tan valiosa para mí como fue Idea Vilariño, de la que se están cumpliendo 10 años desde que viajó para siempre, quién sabe a dónde, y se anuncia de alguna manera que el año próximo, el 18 de agosto, se van a cumplir los 100 de su nacimiento. Yo creo que no hay palabras, por lo menos son difíciles de encontrar las palabras que alcancen para expresar la tristeza que dejó la muerte de Idea, el vacío que quedó, la rabia, como sucede cuando muere un ser querido. Pero en cambio se pueden encontrar otras palabras que devuelvan la memoria de Idea, que la reencarnen para que al menos se la pueda seguir recordando sin temor a la pérdida definitiva que marca una fecha como la del 28 de abril, que se cumple el año de su fallecimiento. Algunas de esas palabras podrían ser pasión, talento, dignidad, silencio, intensidad, infelicidad, quizás también, ¿no? Discreción quizás solapada, con un deseo de que no existiera la discreción por lo menos después de su muerte, ¿verdad? Y eso ya lo hemos comprobado cuando se publican sus diarios y cuando se publican todas sus fotos y cuando después de su muerte uno accede a todo ese mundo que estaba silenciado o guardado. Pero sí se puede decir que nunca hubo tibieza en su conducta y que Idea Vilariño, bueno, por más que todos sabemos, fue docente, ensayista, traductora, tocaba el piano, escribía sobre el tango, pero ante todo es una poeta, ¿no? Una gran poeta, y es la contundencia de esa poesía descarnada y tajante y absoluta que se impuso siempre frente a las muchas cosas que ella hacía o sabía hacer con el mismo rigor implacable con que escribía, sin adornos, con palabras que cortan el aliento, de tan aceradas, de tan limadas que están, ¿verdad? En todos sus libros de poesía, pero también en su diario, en el diario de juventud que publicamos hace algunos años. Por suerte está la poesía de Idea, se puede conseguir, se puede volver a leer, se puede encontrar nuevamente con Idea, porque cada vez que se la vuelve a leer pueden hacer otra idea, pueden hacer otra lectura, también depende de cómo la leemos nosotros, en qué lugar estamos cuando volvemos a leerla. Sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? En esos jóvenes que a veces buscan en Idea solamente esos tanteos amorosos, esos desgarros amorosos, ese dolor de la pasión, pero también esa plenitud de la pasión, de una mujer que es imprescindible leer y que es imprescindible recordar y que es imprescindible pensar en todo lo que nos legó y en que aunque murió, ha quedado su obra, ahora por hallazgos recientes muy desperdigada, pero bueno, ese es un tema del que ahora no vamos a hablar nosotros. Lo que sí importa es entonces que el trabajo que ella se tomó para leer nos da una idea de quién fue Idea Vilariño, y esa frontera que ella siempre transgrede entre la escritura y la poesía y la vida es algo que vamos a tener siempre que redescubrir, ¿verdad? Creo que lo de Idea es una mirada intensa, una presencia ensimismada que de alguna manera tomó con esa actitud las riendas de su propia vida, ¿verdad? Y hay que leer sus libros porque es como abrir las puertas de un jardín atiborrado de plantas y de matices. Hablo de su vida y hablo de su obra, ¿verdad? Y creo que entonces
Se ha escrito mucho ya sobre la obra de Idea, ¿no? Pero es muy difícil ponerse a su altura cuando uno escribe, recuperar el lenguaje mágico que de alguna manera tiene Idea a partir de sus contenidos y a partir de sus técnicas, ¿no? Y bueno, recordar eso, que Idea siempre escribía diciendo y callando a la vez, que en su poesía los espacios vacíos son tan poderosos, son tan significativos como las palabras que aparecen, que acompañan, que marcan. Y en esa expresión desnuda, esencial de ella, el silencio siempre construye unos ritmos internos que marcan el valor de la palabra. Idea es una de las poetas que tiene un ritmo más perfecto. Ella siempre hablaba que lo aprendió cuando era niña, cuando su padre les recitaba o les leía los poemas de los poetas españoles que tanto admiraba. Creo que esto es un poco el recuerdo que quería dejar de Idea a los 10 años de su muerte, porque no hay mejor cosa, creo yo, para un escritor, para un poeta, que saber que siempre la estamos leyendo. Y como decía ella, no dejar de leer. Termino acá porque ya me estoy emocionando. Un abrazo para todos los que me están escuchando.